A veces las cicatrices más profundas vienen de las personas que más deberían amarnos. Nunca esperé que mi madre exigiera mi riñón, ni descubrir que toda mi infancia había sido construida sobre mentiras. Pero déjenme empezar desde el principio, porque esta historia cambió todo lo que creía saber sobre la familia. Tenía 14 años cuando mi mundo se quebró por primera vez. En un minuto, mi papá iba camino a casa del trabajo. Al siguiente, corríamos hacia el hospital, nuestros corazones latiendo contra la cruda realidad de las luces fluorescentes y los pasillos con olor a antiséptico. Un conductor ebrio se había pasado un semáforo en rojo, y en ese segundo, el futuro de nuestra familia se hizo añicos como el parabrisas del auto de mi padre. Papá resistió 3 días. 3 días de máquinas pitando, oraciones susurradas, y ver a mi hermana Paloma de 9 años tratando de entender por qué papá no despertaba. Cuando finalmente se fue, algo en mi madre se rompió, algo que nunca sanaría verdaderamente. Nunca me volveré a casar, sollozó mamá en la sala de mis abuelos, con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca habrá otro hombre como Gabriel. Esas palabras volverían para atormentarme años después, pero en ese momento, solo pensé que estaba de luto. Mis abuelos, los padres de papá, se convirtieron en nuestros salvavidas. Nos abrieron las puertas de su casa, se aseguraron de que tuviéramos todo lo que necesitábamos, incluso le enviaban cheques mensuales a mamá para que no tuviera que trabajar. Pero cuando la niebla del dolor inmediato comenzó a disiparse, algo más tomó su lugar, algo que no podía nombrar al principio, pero que sentía en cada fibra de mi ser. Empezó con pequeñas cosas. Durante las compras de regreso a clases, Paloma recibía 5 conjuntos nuevos mientras a mí me decían que me conformara con la ropa del año anterior. En la cena, mamá automáticamente le daba a Paloma la pieza más grande de pollo o la última galleta. Pequeños momentos, diminutas desigualdades que se acumulaban como sedimento en un río, cambiando lentamente su curso. Recuerdo el día que pedí unirme a la banda escolar. Mi corazón estaba puesto en aprender la flauta, y había practicado mi discurso para mamá durante semanas. Su respuesta llegó rápida y desdeñosa: «Ay, mi amor, simplemente no podemos pagar el alquiler del instrumento ahora mismo». Pero cuando Paloma mencionó que quería clases de baile la semana siguiente, el rostro de mamá se iluminó como en Navidad. «Por supuesto, mi cielo. Necesitamos nutrir tus talentos». Lo extraño era que, a través de todo esto, Paloma nunca se convirtió en la hermana consentida que uno podría esperar. Era mi aliada en ese cambiante paisaje del favoritismo de mamá. Cuando recibía cosas nuevas, siempre trataba de compartirlas conmigo. Si mamá desestimaba mis logros, Paloma era la primera en celebrarlos. Nos convertimos en un equipo, encontrando fortaleza la una en la otra mientras navegábamos las agitadas aguas del amor desigual de mamá. Todavía puedo imaginar esas tardes en nuestro dormitorio compartido, Paloma practicando sus rutinas de baile mientras yo tocaba mi flauta dulce barata, comprada con el dinero de la mesada que había ahorrado cuidadosamente ya que no pude unirme a la banda. Ella giraba y saltaba, luego se detenía para aplaudir mis simples melodías, sus ojos brillando con orgullo genuino. «Te estás volviendo muy buena, Amalia», decía, y por un momento, la indiferencia de mamá no importaba tanto. Pero la vida tiene una manera de poner a prueba incluso los lazos más fuertes. Yo tenía 16 años cuando Paloma cumplió 11, y lo que comenzó como análisis de sangre de rutina durante un chequeo regular se convirtió en nuestra peor pesadilla. Las palabras del doctor se sentían como si vinieran a través del agua: enfermedad renal crónica, opciones de tratamiento, planes de cuidado a largo plazo. Mi vibrante hermanita, que podía iluminar una habitación con su sonrisa y hacer reír a cualquiera con sus bromas tontas, de repente era una paciente. El diagnóstico nos acercó aún más, aunque mamá parecía olvidar que yo existía por completo. Mientras ella pasaba horas investigando tratamientos y hablando con doctores, yo me sentaba con Paloma durante sus citas. Jugábamos cartas, inventábamos historias ridículas sobre los otros pacientes, y planeábamos todas las aventuras que tendríamos una vez que se sintiera mejor. Nos reíamos de la horrible comida del hospital y creábamos rankings elaborados sobre cuáles sabores de gelatina eran los menos ofensivos. Mamá pasaba horas discutiendo el tratamiento de Paloma con los doctores, olvidando completamente que yo estaba en la habitación. Cuando me reconocía, usualmente era solo para mandarme a traer algo para Paloma o para decirme que hiciera menos ruido. Pero yo entendía o creía que entendía. Paloma estaba enferma. Ella necesitaba la atención más que yo. Para cuando me gradué de la preparatoria, había aprendido a vivir siendo la segunda mejor.
mis calificaciones fueron lo suficientemente buenas para ganar una beca parcial para una universidad en otro estado, y una vez más, mis abuelos intervinieron, ofreciendo cubrir el resto de mi matrícula y gastos. Mamá apenas llegó a mi ceremonia de graduación, arribando tarde porque Paloma tenía una cita con el doctor esa mañana. Ni siquiera se quedó para las fotos, apresurándose para llevar a Paloma a otra cita. La universidad era como entrar en un universo paralelo, uno donde finalmente podía respirar. A cientos de kilómetros de distancia del drama familiar, hice nuevos amigos, tomé clases fascinantes, y comencé a descubrir quién era más allá de ser la hermana de Paloma o la idea de último momento de mamá. Llamaba a Paloma regularmente, compartiendo historias sobre la vida en el campus mientras ella me actualizaba sobre sus tratamientos. Mamá raramente llamaba, y cuando lo hacía, usualmente era para contarme sobre los últimos resultados de los análisis de Paloma o recordarme que llamara más seguido a mi hermana. Pero justo cuando pensé que había encontrado mi equilibrio, todo se vino abajo. Era poco después de la medianoche en mi tercer año cuando mi teléfono se iluminó con el número de mamá. El momento en que lo vi, mi estómago se hundió. Ella nunca llamaba tan tarde. Los riñones de tu hermana han fallado por completo. La voz de mamá se quebró a través del teléfono, la histeria sangrando a través de cada palabra. Está en hemodiálisis. Amalia, necesitas volver a casa ahora mismo. La mañana siguiente fue un borrón de correos desesperados a profesores y empaque apresurado. Mis manos temblaban mientras reservaba un boleto de tren a casa, mi mente corriendo con imágenes de Paloma, mi brillante y hermosa hermana acostada en una cama de hospital. Durante todo el viaje en tren, no podía dejar de pensar en ella, no podía dejar de ver sus rutinas de baile ahora reemplazadas por el bombeo rítmico de las máquinas del hospital. Mamá estaba esperando en la estación del tren, caminando como un animal enjaulado. La mujer que vi apenas se parecía a mi madre, su cabello era un desastre, la ropa arrugada, círculos oscuros cavados profundamente bajo sus ojos. En el momento en que me vio, agarró mi brazo y comenzó a jalarme hacia el estacionamiento. Todo el viaje en auto se convirtió en un torrente de palabras sobre la condición de Paloma. Está tan pálida durante los procedimientos, los nudillos de mamá estaban blancos sobre el volante. Las agujas dejan moretones tan horribles en sus brazos. Apenas puede comer porque los medicamentos le dan tantas náuseas. Cada detalle se sentía como un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. Entonces, mientras nos estacionábamos en nuestra entrada, todo cambió. Mamá apagó el motor pero no se bajó. En su lugar, se volteó para mirarme, y vi algo cambiar en su expresión, la mirada preocupada y llorosa reemplazada por algo más duro, más frío. Tú puedes salvarla, dijo, su voz repentinamente severa y autoritaria. Debes darle tu riñón. Me quedé ahí, congelada. No fue la sugerencia lo que me impactó, por supuesto que había pensado en ser donante. Fue la manera en que lo dijo, como si estuviera ordenándome entregar un objeto que le pertenecía. Mamá, dije cuidadosamente, tratando de mantener mi voz estable, ¿qué hay de los riesgos? ¿Qué pasaría con mi salud si...? Me interrumpió con una risa áspera que se sintió como una bofetada. ¿Tu salud? La vida y la salud de Paloma son más importantes que las tuyas. ¿Cómo puedes siquiera pensar en ti misma en un momento como este? La crueldad de sus palabras me golpeó como un golpe físico. No podía respirar, no podía pensar. Tropecé al salir del auto y corrí hacia la casa, las lágrimas ya corriendo por mi rostro. Detrás de mí, podía escuchar a mamá gritando, pero me encerré en mi antigua habitación y me derrumbé sobre la cama. Lloré toda la noche, ahogando mis sollozos en mi almohada para que mamá no los escuchara y comenzara a gritar de nuevo. Mi mente seguía dando vueltas con preguntas imposibles. ¿Tenía siquiera una opción? ¿Qué pasaría con Paloma si decía que no? ¿Qué me pasaría a mí si decía que sí? ¿Mamá me perdonaría alguna vez si me negaba? La mañana siguiente, bajé a desayunar para encontrar a mamá sentada en la mesa de la cocina, bebiendo tranquilamente su café como si nada hubiera pasado. Levantó la mirada cuando entré, su voz objetiva, despojada de cualquier calidez. Necesitamos que te hagas las pruebas lo antes posible para asegurarnos de que eres una donante adecuada. Llamaré al hospital hoy para programar las citas. Agarré mi taza de café tan fuerte que mis dedos dolían, tratando de mantener mi voz estable. Mamá, aún no he decidido sobre darle mi riñón a Paloma. El silencio duró solo un latido antes de que mamá explotara.
golpeó su taza de café tan fuerte que el líquido caliente salpicó la mesa como lágrimas furiosas. ¿No has decidido?, gritó, su rostro enrojeciéndose intensamente. ¿Qué hay que decidir? Tu hermana se está muriendo. Me estremecí mientras se ponía de pie, su silla raspando contra el piso como uñas en una pizarra. Mamá, por favor. No me, mamá, a mí, niña egoísta y desalmada. Estaba caminando de un lado a otro ahora, gesticulando salvajemente, cada palabra una bala dirigida a mi corazón. ¿Quieres matar a tu hermana? ¿Quieres que muera para poder tener toda la atención para ti misma? Agarró un plato del mostrador y lo arrojó al fregadero. El sonido de la porcelana rompiéndose me hizo saltar, pero no fue tan devastador como sus siguientes palabras: vas a asesinar a tu propia hermana porque eres demasiado egoísta para ayudarla. Mis manos temblaban tanto que apenas podía funcionar, pero de alguna manera logré correr escaleras arriba hasta mi habitación. Agarré mi maleta aún empacada y metí algunas cosas más mientras la voz de mamá subía desde abajo: regresa aquí. No hemos terminado de hablar de esto. Pero yo sí había terminado. Corrí escaleras abajo, pasando junto a mi madre furiosa, y salí por la puerta principal. Podía oírla siguiéndome, todavía gritando sobre lo egoísta que era, cómo estaba matando a mi hermana, cómo era una hija horrible. Simplemente seguí corriendo hasta que no pude oírla más. La casa de mis abuelos estaba solo a unas cuadras. La abuela Guadalupe abrió la puerta antes de que terminara de tocar. Mi amor, ¿qué pasa? Me jaló hacia un abrazo mientras estallaba en lágrimas frescas. El abuelo Arturo apareció detrás de ella, su rostro grabado con preocupación. Me sentaron en su acogedora sala, la misma sala donde habíamos pasado tantos momentos felices como familia. La abuela hizo chocolate caliente, no del instantáneo sino chocolate caliente real con chocolate derretido y leche caliente, justo como solía hacer cuando era pequeña. A través de lágrimas y manos temblorosas envueltas alrededor de la taza caliente, les conté todo sobre la exigencia de mamá por mi riñón, sus palabras crueles, su furia cuando dije que necesitaba tiempo para pensar. Mi teléfono seguía vibrando en mi bolsillo, los mensajes de mamá apareciendo uno tras otro. Hazte las pruebas inmediatamente. Tu hermana te necesita. Deja de ser tan egoísta. No puedo creer que le estés haciendo esto a tu propia hermana. Apagué mi teléfono, incapaz de soportar más de su asalto verbal. La mañana siguiente durante el desayuno, todo explotó. Escuchamos la puerta principal abrirse de golpe, y mamá irrumpió en el comedor como un huracán, su cabello alborotado, sus ojos ardiendo con una intensidad casi maníaca. «Te vas a casa ahora mismo», exigió, señalándome como si fuera una niña desobediente. «Vamos al hospital para que te hagan las pruebas». «Ella también es tu hija, Raquel», dijo la abuela, poniendo su brazo protector alrededor de mis hombros. Había acero en su voz que nunca había escuchado antes. «No puedes forzarla a dar un riñón, ni siquiera por el bien de Paloma». «Claro que puedo». La voz de mamá alcanzó un nuevo tono de histeria. Se volvió hacia mí, sus ojos fríos y duros como la escarcha del invierno. «Si no haces esto, estás muerta para mí. ¿Me entiendes? Ya no serás mi hija». Antes de que alguien pudiera responder, dio media vuelta y salió como tormenta, azotando la puerta tan fuerte que el gabinete de porcelana de la abuela se estremeció, las delicadas tazas dentro bailando peligrosamente, muy parecido a mi propio y frágil agarre de la realidad en ese momento. Esa tarde, me dirigí al hospital para visitar a Paloma. La enfermera en la estación me entregó un cubrebocas, haciéndome desinfectar mis manos minuciosamente antes de llevarme a su habitación. Entrar en ese espacio estéril se sintió como dar un paso hacia otro mundo, uno definido por el constante pitido de los monitores y el suave silbido de las máquinas manteniendo viva a mi hermana. Paloma se veía tan pequeña en esa gran cama de hospital, pero su rostro se iluminó cuando me vio. «Amalia». Su voz era débil, pero su sonrisa era tan brillante como siempre. «Viniste». Me senté cuidadosamente en la silla junto a su cama, tratando de no molestar ninguno de los tubos o cables. «Por supuesto que vine, chaparra. Alguien tiene que asegurarse de que no estés volviendo locas a las enfermeras». Nos sentamos ahí por un rato, hablando de nada y de todo, su enfermera favorita, mis clases universitarias, la terrible comida del hospital. Entonces su expresión se volvió seria, sus dedos jugando con el borde de su cobija. «Mamá me dijo», dijo en voz baja, «sobre pedirte que seas mi donante».
Sentí que mi garganta se apretaba. Paloma, no. Escucha, alcanzó mi mano, sus dedos fríos contra los míos. Yo nunca te pediría que hicieras eso. Tiene que ser tu elección, Amalia. Solo tuya. Las lágrimas brotaron en mis ojos mientras apretaba su mano. Ahí estaba ella, conectada a máquinas, luchando por su vida, y aún pensando en mis sentimientos mientras mamá estaba en casa gritando sobre mi egoísmo. Mirándola ahí acostada, tan valiente y tan enferma, tomé mi decisión. Quiero hacerme las pruebas, dije, no porque mamá me esté forzando, sino porque quiero saber si puedo ayudar. Cuando mamá se enteró de mi decisión de hacerme las pruebas, fue como si los últimos días nunca hubieran sucedido. De repente, corrió a abrazarme, lágrimas corriendo por su rostro. Estás haciendo lo correcto, Amalia. Lo correcto. Su repentina dulzura se sentía como miel envenenada demasiado espesa, demasiado tarde. Me mudé de regreso a casa desde la casa de mis abuelos, y durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en un interminable desfile de pruebas médicas. Extracciones de sangre, tipificación de tejidos, evaluaciones psicológicas, cada una tomando otra pieza de mí, mientras mamá revoloteaba cerca, repentinamente jugando el papel de madre devota. Comenzó a preparar mis comidas favoritas, preguntando sobre mi día, actuando como la madre que siempre había querido. De alguna manera, eso lo hacía todo aún peor. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad de espera, el doctor nos llamó para discutir los resultados. Mamá y yo nos sentamos en su oficina, el escritorio entre nosotros cubierto con papeles que contenían el destino de mi hermana. El doctor ajustó sus lentes, luciendo incómodo, y mi corazón comenzó a acelerarse antes de que siquiera hablara. Me temo que tengo noticias inesperadas, comenzó, revolviendo los papeles como si pudieran cambiar si los miraba de nuevo. Según estas pruebas, Amalia no puede ser donante para Paloma. Mamá se inclinó hacia adelante, su silla crujiendo. ¿Qué? ¿Por qué no? Podemos hacer más pruebas. No se trata de más pruebas, interrumpió el doctor suavemente. El problema es, bueno, el grado de parentesco entre Amalia y Paloma. No es suficiente para un trasplante. Me senté ahí, tratando de dar sentido a sus palabras mientras la habitación parecía inclinarse de lado. No entiendo, dije lentamente, mi voz sonando distante a mis propios oídos. ¿Qué quiere decir exactamente con grado de parentesco? ¿Puede explicar? El doctor se aclaró la garganta, mirando entre mamá y yo como si estuviera entregando una sentencia de muerte. Bueno, los marcadores genéticos en sus análisis de sangre muestran que usted y Paloma no son hermanas completas. Solo comparten un padre en común. Me volví para mirar a mamá. Se había puesto completamente blanca, sus manos agarrando los brazos de la silla tan fuertemente que sus nudillos hacían juego con su rostro. ¿Mamá? Mi voz salió apenas como un susurro. ¿De qué está hablando? ¿Cómo es esto posible? Saltó a sus pies tan rápido que su silla casi se cae. Esto no importa. Nada de esto importa. Encontraremos otro donante. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera decir algo más, salió corriendo de la oficina, dejando que la puerta se azotara detrás de ella. El doctor esperó un momento antes de hablar de nuevo, su voz gentil pero cada palabra cayendo como un golpe de martillo. Señorita Montoya, las pruebas muestran que mientras usted y Paloma comparten la misma madre, tienen diferentes padres. El padre biológico de su hermana no es el mismo hombre que la crió a usted. El viaje a casa fue borroso. Ni siquiera recuerdo haber subido a mi auto o navegado las calles familiares. Cuando entré a la casa, encontré a mamá sentada en la mesa de la cocina, una botella de coñac y un vaso medio vacío frente a ella como confesiones silenciosas. Necesitamos hablar, dije, mi voz temblando con emociones que ni siquiera podía nombrar. Sobre cómo engañaste a papá. Sobre cómo lo traicionaste. Tomó otro trago de su vaso, sin molestarse siquiera en mirarme. No es asunto tuyo. Y de todos modos, ¿qué diferencia hace ahora? Eres inútil, ni siquiera puedes ayudar a tu hermana. La miré fijamente, el peso de décadas de desigualdad y favoritismo repentinamente cobrando un terrible sentido. ¿Mi asunto? Papá era mi padre, y lo engañaste. Tuviste una aventura y quedaste embarazada de Paloma. Mi voz se quebró. Todo esto es tu culpa.
Si no hubieras engañado, si Paloma tuviera el mismo padre que yo, podría haberla ayudado. El sonido de la bofetada resonó por la cocina antes de que siquiera registrara que mamá se había movido. Mi mejilla ardía donde su mano me había golpeado, y me quedé congelada, observando mientras subía las escaleras como tormenta. Volvió momentos después con mi maleta, la que apenas había desempacado después de mudarme de regreso de la casa de mis abuelos, y la arrojó a mis pies. «Lárgate», gritó, sus palabras ligeramente arrastradas por el coñac. Entonces vino la verdad que siempre había sospechado pero nunca había escuchado en voz alta: «De todos modos nunca te amé. Debiste haber sido tú deberías haber sido la que se enfermara, no mi preciosa Paloma». Me quedé ahí, mi mano aún presionada contra mi mejilla ardiente, mientras sus palabras se hundían en mis huesos como escarcha invernal. Nunca me amó. Debía haber sido yo. La verdad que había sentido en cada logro ignorado, cada «te amo» faltante, cada momento de ser menos que, finalmente dicha en voz alta. Sin decir una palabra, recogí mi maleta. Mamá todavía estaba gritando, pero sus palabras se habían convertido en ruido sin sentido, solo la banda sonora del final de algo que debería haber reconocido años atrás. Salí por la puerta principal, cerrándola detrás de mí, cortando su voz a media frase. Me encontré de nuevo en el umbral de mis abuelos, lágrimas corriendo por mi rostro. Esta vez cuando la abuela abrió la puerta, ni siquiera pude hablar. Simplemente caí en sus brazos, sollozando años de dolor y rechazo. Me sentaron en la cocina, y entre respiraciones entrecortadas, les conté todo sobre los resultados de las pruebas, sobre la aventura de mamá, sobre cómo Paloma no era realmente la hija de papá, sobre las crueles palabras de mamá y cómo me había echado. El rostro de la abuela se endureció con cada palabra mientras el abuelo se sentaba completamente quieto, su café enfriándose y olvidado frente a él. Cuando terminé, el silencio en la cocina era ensordecedor, pesado con décadas de secretos finalmente salidos a la luz. «Nosotros nos encargaremos de esto», dijo la abuela firmemente, alcanzando el teléfono. Y lo hizo. Estaba desayunando la mañana siguiente cuando la abuela hizo la llamada, poniéndola en altavoz para que el abuelo también pudiera escuchar. Su voz, cuando habló, llevaba el peso de la escarcha invernal. «Raquel, soy Guadalupe. Empaca tus cosas. Necesitas dejar la casa». La voz de mamá crepitó a través del altavoz, defensiva y cortante. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?» «Esa casa nos pertenece», continuó la abuela, cada palabra precisa y cortante. «Y tú que traicionaste a nuestro hijo, que has sido cruel con nuestra nieta, no tienes derecho a vivir ahí más». Fue solo una vez, la voz de mamá se elevó a un chillido, la desesperación sangrando a través. «Fue un accidente. Amaba a Gabriel, de verdad lo amaba. Y también amo a Amalia, tienen que creerme». «Una vez fue suficiente», habló el abuelo, su voz temblando con una rabia que nunca había escuchado antes. «Una vez destruyó esta familia. Por favor», mamá estaba llorando ahora, su fachada agrietándose. «¿A dónde iremos? ¿Qué hay del tratamiento de Paloma?» «Podríamos dejar de pagar el tratamiento de Paloma», dijo la abuela fríamente, y mi corazón se detuvo por un momento. Pero continuó: «Pero no haremos eso. No somos crueles como tú, Raquel. Continuaremos pagando el tratamiento de Paloma porque es una niña inocente que necesita ayuda. Pero tú necesitas dejar esa casa, encontrar tu propio lugar para vivir y conseguir un trabajo. Ya es hora de que te pares sobre tus propios pies». Más tarde ese día, fui a visitar a Paloma al hospital. Se veía aún más pequeña que antes, si eso era posible. Cuando entré, me dio una sonrisa débil que de alguna manera aún lograba iluminar la habitación estéril. «Oye», dijo suavemente. «Así que supongo que ya sabemos por qué no puedes ser mi donante ahora. Diferentes papás, ¿quién lo hubiera pensado, verdad?» «Escúchame», apreté su mano, sintiendo los delicados huesos bajo su piel. «Nada ha cambiado entre nosotras. Sigues siendo mi hermana, y todavía te amo. La abuela y el abuelo van a seguir ayudando con tu tratamiento. Vamos a encontrarte un donante, Paloma. Te lo prometo». «¿En serio?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Incluso aunque no sea realmente su». La interrumpí firmemente. «La familia no es solo sobre la sangre. Es sobre el amor, y eres mi hermana sin importar lo que diga ninguna prueba.
Han pasado 3 meses desde que todo se derrumbó, aunque a veces se siente como años. Estoy de vuelta en la universidad ahora, tratando de concentrarme en mis estudios y construir algún tipo de vida normal en las secuelas de verdades destrozadas. El campus se siente diferente de alguna manera, tanto un santuario como un recordatorio de cuánto ha cambiado todo. Mamá todavía está viviendo en la casa. La abuela y el abuelo decidieron dejarla quedarse, no por ella, sino por Paloma. Necesita a alguien que la lleve a diálisis, explicó el abuelo cuando cuestioné su decisión, sus ojos suaves con el tipo de sabiduría que viene de elegir la bondad sobre la justicia. Y alguien necesita estar ahí cuando no se sienta bien. Paloma va al centro de hemodiálisis 3 veces por semana. Es duro para su cuerpo, puedo escucharlo en su voz durante nuestras llamadas telefónicas diarias, aunque ella nunca se queja. Siempre ha sido la más fuerte de nosotras, en formas que no tienen nada que ver con la salud física. Pero la semana pasada, todo cambió. Paloma me llamó, y por primera vez en meses, su voz llevaba algo que no había escuchado en mucho tiempo: esperanza. Amalia. Prácticamente gritó al teléfono, su emoción burbujeando a través de la conexión. Encontraron un donante. El doctor acaba de decirnos: este hombre murió en un accidente, pero era donante de órganos, y soy compatible. Estaba llorando ahora, lágrimas felices que hicieron que mis propios ojos se humedecieran. Voy a recibir un riñón, Amalia. Podría realmente mejorar. Cuando quiero ver a Paloma ahora, lo arreglo a través de nuestros abuelos. Ella viene a su casa, y pasamos tiempo juntas ahí, lejos de mamá. La abuela todavía nos hace chocolate caliente del verdadero y el abuelo cuenta chistes terribles que hacen que Paloma se ría hasta que tiene que sostener sus costados. La tratan con tanta amabilidad, aunque saben que no es su nieta biológica. Es solo una niña, dijo la abuela una vez cuando lo mencioné, su voz suave con la misma compasión que la hizo recibirme esa terrible noche. Nada de esto es su culpa. Me llevaron aparte la semana pasada, sin embargo, después de que Paloma se había ido a casa. Necesitamos hablar de algo serio, dijo el abuelo, sentándome en su estudio. Sobre nuestro testamento. Comencé a protestar, pero él levantó su mano. Necesitas saber esto. Todo lo que tenemos, la casa, nuestros ahorros, todo va a ser para ti, Amalia. Solo para ti. Pero Paloma, comencé, mi corazón doliendo por mi hermana. Paloma no es nuestra nieta, dijo la abuela suavemente. Sin embargo, una vez que sea tuyo, puedes hacer lo que quieras con ello. Si quieres compartir con tu hermana, esa será tu elección. Hablando de mamá, me llamó ayer. Casi no contesté, pero algo me hizo tomar la llamada, tal vez ese último hilo de esperanza que nunca se rompe por completo, sin importar qué tan deshilachado se vuelva. Amalia, su voz era pequeña, vacilante, tan diferente de la mujer que me había abofeteado en esa cocina. Necesito tu ayuda. ¿Podrías hablar con tus abuelos? ¿Pedirles que me dejen quedarme en la casa permanentemente? Sé que si tú les pidieras. No. Mi voz fue firme, final, la voz de alguien que finalmente había aprendido la diferencia entre el perdón y la permisividad. No lo haré. Por favor, Amalia, susurró. Soy tu madre. Sé que cometí errores, pero... ¿Errores? La interrumpí, sintiendo el peso de años de amor condicional, de nunca ser suficiente. Engañaste a papá. Le mentiste a todos durante años. Me trataste como si no fuera nada. Nunca me amaste. Eso no es cierto, yo. Colgué el teléfono, mis manos temblando pero mi corazón firme. Tal vez algún día la perdone. Tal vez algún día el dolor de su traición no se sentirá como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Pero no hoy. Hoy, me estoy enfocando en el próximo trasplante de Paloma, en mis estudios, en construir una vida que no esté definida por las decisiones de mi madre. Estoy aprendiendo que la familia no siempre es quien te cría, a veces son los abuelos que hacen chocolate caliente real y cuentan chistes malos, la hermana que comparte sus juguetes incluso cuando recibe más que tú, el padre que te amó completamente por el corto tiempo que tuvo. Y lo más importante, estoy aprendiendo que a veces los momentos más difíciles en la vida nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Nos enseñan quiénes somos realmente, de qué somos capaces, y quién verdaderamente merece un lugar en nuestros corazones. La cirugía de Paloma está programada para la próxima semana.
Cuando la visito ahora, veo esperanza en sus ojos en lugar de agotamiento. Ya está hablando sobre volver a las clases de baile, sobre todas las cosas que quiere hacer cuando esté mejor. Y estaré ahí para cada paso de su recuperación, no porque alguien me esté forzando, sino porque así es como se ve el amor verdadero incondicional, sin exigencias, y libremente dado. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber descubierto la verdad. Pero, ¿cómo puedes arrepentirte de algo que finalmente te libera? Sí, la verdad destrozó mi familia, pero de esos pedazos rotos, estoy construyendo algo más fuerte, algo real. Y esta vez, yo elijo quien pertenece a mi historia. Si esta historia resuena contigo, dale un me gusta para que otros también puedan encontrarla, y no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre los giros inesperados de la vida. Ya que a veces los momentos más difíciles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Recuerda que tu valor no está determinado por la capacidad de alguien más para amarte, y que las verdades más duras a menudo conducen a los comienzos más hermosos.